Continuamos acompañándote en esta noche. Está Ángel Tolaba aquí con nosotros y también Marcos Tognolini, ambos protagonistas de lo que ha sido esta protesta docente por distintas razones. Pero bueno, queremos escucharlos fundamentalmente. La gente de la salud también se sigue manifestando. Hay trabajadores que han iniciado la huelga de hambre, ¿no? Creo que esto también es una alerta de cómo el clima se ha ido agravando. Recordemos lo que pasaba la semana pasada, específicamente el día 25 de mayo, con las detenciones que se produjeron en nuestra provincia. Un clima totalmente enardecido y fundamentalmente con el agravante de que esta semana se terminó convirtiendo o dando la sanción definitiva a este proyecto de la ley antipiquete, ¿no? Para algunos, un momento no propicio para abordarlo, como muchos de los diputados que decidieron abstenerse, pero que sí avalaron el tratamiento de este proyecto que reposaba ahí desde hacía mucho tiempo y que justamente sale a la luz en medio de este contexto. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Marcos, me gustaría que me cuentes, ¿no? Porque vos mismo has sufrido en persona, acompañando, recién me contabas un poquito esta lucha docente, no solamente como militante, sino también en un compromiso familiar, lo que significa esto, ¿no? Para muchísimas familias, que me imagino que no es el único caso en el que ha ocurrido esta circunstancia y tu detención también. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en el marco de ir a solidarizarme, como lo hago siempre, con los reclamos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres. Mañana tenemos un 3J, un Ni Una Menos Más. Sí, como siempre, yendo a solidarizarme y poner básicamente eso, a llevar agua. Fue en ese marco de que fui detenido. Igual, de todas formas, me parece que acá un poco, y vos lo indicabas bien en la introducción, acá hay un conflicto político y los problemas sociales se solucionan. A ver, el gobierno ganó las elecciones y piensa que tiene un cheque en blanco donde puede hacer lo que quiera, sin escuchar los reclamos, ya no solo de la docencia, sino de la salud, de los terciarios, en general. Son muchos los reclamos y donde la respuesta es no solo ya el protocolo que existía, sino que ahora una ley es más violencia, más represión y encima antidemocrático, anticonstitucional. Entonces la respuesta que da el gobierno es esa. El mismo día que los citan a los docentes autoconvocados a una reunión en el Gran Bur, los propios ministros estaban en canales de televisión paseándose, dando entrevistas, o sea, tirando más leña al fuego. Hay que decir que esta ley que se votó ayer, que se aprobó, tiene el aval y atrás el aval de las cámaras empresariales, de la sociedad rural, de las mineras. O sea, no sale porque sí. Creemos que igual la respuesta de la sociedad es igual de grande, por eso hemos visto, no hay día en que no haya movilización. En este momento los estudiantes están movilizados, ayer hubo movilización, antes de ayer, todos los días hay una manifestación en apoyo a la lucha, ya no, como te decía, solo de los docentes, sino de los trabajadores de la salud, sí, de los terciarios. O sea, esto ya se transformó en un reclamo más general de toda la sociedad. Por eso yo digo, bueno, veamos si ese apoyo que dice el gobernador y sus ministros. A ver, en las marchas, en la movilización, cantaban, ya pedían la renuncia de los ministros, sí, de Educación, Salud, Seguridad. Entonces, me parece que tienen que hacer escuchar los reclamos, y la solución es poner la plata, que también dicen que no hay más plata. Bueno, en las movilizaciones decían que sí, hay plata, y daban los ejemplos. No lo digo yo, sino lo que expresaban los docentes, los maestros, los de la salud, es que hay platas millonarias para pautas publicitarias, las regalías de las mineras son insuficientes, son miserables. El problema es que la plata está en el lugar equivocado, y eso es lo que expresa la sociedad, y hay mucho repudio y mucha bronca con los sectores políticos. Por eso ninguno de ellos puede salir a caminar hoy
por la peatonal, por ejemplo. Bueno, que también el tema de la pauta publicitaria que merece una discusión aparte siempre ha sido discrecionalidad de los gobiernos, ¿no? Con lo cual tampoco existe un reparto equitativo de la misma, pero bueno, eso lo podemos profundizar en otro programa. Está Ángel Tolaba también, lo saludábamos hace un ratito, él es docente, ustedes conocen su experiencia, su trayectoria, su lucha desde hace muchísimo tiempo. Me gustaría que Ángel me cuentes qué se está viviendo en esta jornada fundamentalmente, qué están decidiendo los docentes, porque también hubo toda una suerte de maniobras para desgastarlos, ¿no? Primero con decirles, bueno, se van a descontar los días de paro, por más que vuelvan a las aulas, después ahora el tema del bono, a quienes se les va a abonar y a quienes no, ni hablar de la judicialización en muchos casos que han vivido muchos de ellos, ¿no? Así que, digo, hay una suerte de amedrentamiento continuo, permanente. Claro, era esperable esto, ¿no? Por parte de un gobierno debilitado, desesperado, diría yo, porque está poniendo toda la carne al asador, gastando todos los cartuchos, y no le está saliendo. Después detallo bien por qué. En este momento los trabajadores estatales, porque esto está corriendo como reguero de pólvora, trabajadores de la salud, trabajadores docentes, trabajadores ordenanzas, bueno, los municipales están ya proponiendo precisamente salir a parar también. Estamos en la provincia movilizados y con un paro del sector docente bastante alto, hemos tenido picos del 90%, esta semana se ha sostenido, y en estas horas se están produciendo las asambleas departamentales. Yo vengo de una asamblea de capital, lo más probable es que ratifique el paro por tiempo indeterminado. Compañeros del interior, del norte de la provincia, están teniendo sus asambleas también y van en esa misma línea, porque necesitamos nosotros estar encuadrados dentro de la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada. Nos diferenciamos totalmente de los sindicatos para poder organizarnos, tomar ese segundo aire, porque vamos a una lucha, vos recordarás seguramente las luchas contra el gobierno de Juan Carlos Romero, sí, claro. Urtubey, algunas de 45 días, estamos tomando el segundo aire. Y estamos viendo que el gobierno está desgastado también y desesperado, porque vos fíjate, hay una crisis dentro del propio gobierno provincial, porque esta ley contra la protesta, contra la manifestación, contra el reclamo, no ha salido con el consenso que el gobernador Sáenz hubiera querido, desde ya. 22 abstenciones en la Cámara de Diputados, por un solo voto, 11-10 en senadores. Ha estado ausente en todo este tiempo la burocracia sindical. Sí, pero en diputados igual ellos han permitido el tratamiento, ¿no? Porque también podrían haberse opuesto a que se trate sobre tablas ese proyecto que muchos dicen se abstuvieron de votar, no porque les parecía mal, sino porque desconocían específicamente la letra de esta ley. El carácter sobre todo inconstitucional de muchos de sus aspectos, que toca los servicios de salud, educación, transporte, y es llamativo que por ejemplo, la intergremial con ATSA a la cabeza o la intergremial docente con ADP a la cabeza o los gremios del transporte no hayan estado ayer precisamente manifestándose en contra de esta ley que, por lo vago que es, impediría incluso el derecho a la huelga. Bueno, ya han salido a opinar diversos abogados constitucionalistas, laborales, etcétera. Esto tiene patas cortas. Por otro lado, tenemos el ingrediente de un gobernador que pretende construirse una vidriera a nivel nacional, instalándose como posible candidato a presidente o vice de alguna fórmula, pero esto es un mal antecedente. Y por otro lado, como bien decía acá el compañero, cámaras empresariales, sobre todo aquellas que exportan y quieren las rutas libres, están presionando para que se sostenga esta ley. Entonces hay un cúmulo ahí de contradicciones que está revelando que esta huelga de los estatales está poniendo en crisis al gobierno provincial. Nosotros estamos tomando este segundo aire porque lo que motoriza todo este reclamo es un pliego totalmente justo, que corresponde a una nueva etapa. Vos me presentabas como un viejo luchador autoconvocado. Desde el año 2005 al 2019, donde tenemos un ciclo largo de autoconvocatorias, los docentes autoconvocados reclamábamos 500 al básico, 750 al básico, 800 al básico. Hoy en día entramos en una fase de ajustes y de reformas terribles, por eso tenemos luchas más seguidas. Desde el año 2019, bueno, vino la pandemia, 2021, en el 2022 saldamos las cuentas con los delegados de la plaza, nos reorganizamos y 2023, fíjate vos, años seguidos, porque el deterioro de las condiciones de trabajo y de los salarios es terrible.
Los datos que salieron del INDEC la semana pasada está colocando a muchos de los trabajadores iniciales de diferentes rubros en los niveles de indigencia. Y a muchos trabajadores que tienen alguna antigüedad no se despegan de la línea de la pobreza. Ni la CGT ni la CTA están moviendo un dedo, pero por suerte la clase trabajadora docente en el resto del país se está movilizando también. Hay varias provincias que van a parar, Tierra del Fuego, Chubut, Misiones, Bueno, Jujuy Santa también, Cruz. Jujuy se plegó a lo que pasaba en Salta. Exactamente, que está saliendo también de manera autoconvocada. Y está reclamándole también a la CETERA, porque el año pasado hubo un paro nacional contra la criminalización de Goodman, un sindicalista de Chubut. Bueno, en esta oportunidad, en este contexto, se está pretendiendo criminalizar a los trabajadores de la educación, de la salud, que hacen paro y protestan, acá en Salta, en Jujuy. O sea que amerita que la Central de Trabajadores de la Educación plantee de manera urgente un paro nacional. Entonces, esto está yendo más allá incluso de los cálculos del gobierno provincial. Y esto lo estamos nosotros explicando en las diferentes asambleas para ir a este segundo aire con este reclamo totalmente justo, salario equivalente al costo de la canasta familiar, 320.000 pesos, cláusula indexatoria, porque acá quiero demostrar la irresponsabilidad del gobierno. Porque si tenemos estas cuotas y periódicas, vamos a volver al conflicto. Acá lo que necesitamos es recomponer el salario y sobre eso una cláusula mensual indexatoria. De esa manera, bueno, preservamos el salario. Titularizaciones para todos los niveles y modalidades, cobertura de la planta funcional, el 82% móvil, los 25 años de servicio. Bueno, la falta de nombramientos también que hay en el área de educación, ¿no? Digo, hay docentes absolutamente sobrecargados, preceptores que no dan abasto, que la gente administrativa también que está desbordada. Digo, las escuelas tienen muchísimas falencias y en eso también la falta de personal, ¿no? Por eso te decía, claro, la cobertura de la planta funcional, ingresando por cuadro, por convenio. El gobierno está precarizando, no solamente a nivel del el sistema de salud que viene del gerenciamiento y el vaciamiento y todo lo que ya sabemos, sino también pretende trasladar este esquema de autogestión a los establecimientos educativos estatales. Entonces, acá se trata de frenar también una reforma de tipo curricular, laboral, ya con esta quinta hora que no soluciona nada y no se paga como corresponde. Entonces, para llevar a buen puerto todas estas consignas, lo que necesitamos es tener una asamblea provincial fuerte y triunfar. Porque si no, en la segunda mitad del año, el año que viene, hay que tener en cuenta, 2019, vino la pandemia, sí. 2021, lucha. Sí. Nosotros considerábamos que no íbamos a poder superar la de 2021 y fíjate, 2023 una cosa enorme. Marcha hemos tenido una de 12 cuadras, la última, la penúltima, de más de 20 cuadras. Quienes estudian los procesos históricos y sociales nunca han visto algo así. Y esto lo vamos a tener seguido. Así que el mensaje para los trabajadores es que nos preparamos para una etapa muy difícil, estamos conscientes que tenemos que salir a luchar, estamos ahora en un momento clave. El gobierno está en crisis, está poniendo, como te decía, toda la carne al asador, gastando todos los cartuchos, pero no está pudiendo frenar esto. Y está descontando. Pero yo les recuerdo a los compañeros, a los viejos luchadores de los más nuevos, que hemos enfrentado gobiernos duros como el de Romero, los descuentos de Urtubey. Hay que sostener esto, porque estamos cerca de la meta. Marcos, ¿algo que quieras agregar? Sí, una última cosita, básicamente, sí estamos en un momento muy difícil, muy duro, y los tiempos políticos que vienen van a ser peores, porque la crisis del país es muy profunda, es estructural, o sea, colegios que se caen a pedazos, escuelas, hospitales que se caen a pedazos, es muy profunda la crisis. Por eso también se anticipan y quieren limitar los derechos de reclamos en las calles. Se anticipan con estas leyes, que Gerardo Morales ya la tiene en Jujuy. Esta es peor que la de Gerardo Morales, aclaro. Entonces, anticipatorio, saben que se vienen reclamos muy grandes y que lamentablemente van a ir a una confrontación generada por los gobiernos provinciales y nacionales. Entonces, pero bueno, vuelvo a decir, la respuesta es muy grande. Creo que el gobierno, por ahí tengo una caracterización distinta, creo que sí, que es un gobierno que tiene una crisis, pero que no está dando ninguna... Está en Europa, Sáenz, ¿bien? Bettina está en Europa también, o sea, hacen oídos sordos
y los reclamos cada vez crecen más. Bueno, y la Asamblea Provincial debe ser de todos los trabajadores, para justamente trabajadores, estudiantes, mujeres, etcétera, para poder discutir cuáles son los pasos a seguir, porque no se puede permitir que un docente gane salarios de inicial, de 90.000, de 79.000, o sea, eso es lo que estamos viviendo y lo que quieren profundizar, un ajuste brutal, pero la respuesta también es grande. Una Muchísimas última gracias. cosita, sí, 2 puntos para mostrar también la irresponsabilidad de este gobierno, ¿no? Tiene que discutir con los delegados autoconvocados, tanto de la salud como docentes, porque si va a seguir discutiendo con la intergremial, el conflicto vuelve. Por otro lado, si hay dinero, el ministro Edith Bashur dice que la provincia crece por 3er año consecutivo, que hay superávit. No pueden ser tan irresponsables, por favor. Reciban a los delegados autoconvocados. Por supuesto, muchísimas gracias a ambos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayor